¿Alguna vez se han preguntado, ¿es cierto que la Tierra es un ser vivo? ¿Cómo está constituida la Tierra y qué relación tiene con nuestra evolución? ¿Cómo afectamos al planeta con nuestros pensamientos, palabras y obras? Si se han hecho estas preguntas o no, a continuación podrán encontrar respuestas a estas inquietudes y otras, las cuales serán develadas gracias a los estudios esotéricos realizados por el señor Max Heindel y su libro El concepto Rosacruz del Cosmos, y desde los comentarios y explicaciones dadas por el señor Israel Rojas Romero, fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia. Para empezar, el desarrollo de este capítulo en su segunda parte lo abordaremos con los siguientes 4 temas. Primero, la Madre Tierra es un ser vivo. Segundo, los estratos de la Tierra, del 6º al 10º. Tercero, erupciones volcánicas, inmoralidad. Cuarto, enseñanzas ocultas corroboradas por la ciencia. La Madre Tierra nos da vida, y para dar vida a diferentes especies es porque ella es un ser vivo. Porque algo que está muerto no puede dar vida a otros. Por lo tanto, si tiene vida, tiene derechos, y el hombre tiene el deber de guardarlos. William Soto Santiago. La Tierra es un ser vivo que nos concede la vida. Nuestro planeta Tierra desde tiempos remotos ha sido llamada por el hombre de diferentes formas. Por ejemplo, Velus Mater, Pachamama, Tierra o Gaia. Con ello la humanidad ha reconocido su carácter de madre dadora y sostenedora de la vida. A continuación veremos un video que nos muestra de manera didáctica la última teoría llamada Gaia, la cual nos evidencia sin ninguna duda que nuestro planeta es un ser vivo. Nuestro planeta durante mucho tiempo se consideró como un ente inanimado, compuesto de rocas y agua, en el que los seres vivos simplemente habitaban y de cuyos recursos hacían uso. Pero esa idea ha empezado a cambiar. ¿La Tierra es un ser vivo? La hipótesis de Gaia. Hasta mediados de los años 60, la ciencia convencional había encontrado ridícula la idea de la Tierra como un organismo. Resulta evidente que un planeta no tiene conciencia ni puede tomar decisiones, por ejemplo. Y aunque ya Kropotkin, naturalista ruso, había hablado de la capacidad de cooperación entre animales y plantas, para los científicos occidentales era claro que había en la naturaleza demasiada competencia y conflicto como para pensar en que se pareciera al orden armónico que se da en un organismo viviente. Sin embargo, matemáticos, físicos y otros científicos empezaban a desarrollar la idea de los sistemas autoorganizados, fenómenos en los que la interacción de los elementos que los componen generan un orden superior sin necesidad de un plan previo. Algunos ejemplos son la formación de cristales, el acomodo de las hojas en las plantas y hasta el comportamiento de la economía. ¿Podría ser la Tierra un sistema autoorganizado? En 1961, la NASA contrató al científico James Lovelock para estudiar las posibilidades de que hubiera vida en Marte. Analizando los gases de su atmósfera, descubrió que estaban en perfecto equilibrio. Ya no había reacciones químicas posibles entre ellos. En contraste, vio que la atmósfera de la Tierra tenía una mezcla de gases tal que permite que estén reaccionando entre ellos constantemente. Y ¡oh, sorpresa! Aún así, las proporciones de los gases permanecen más o menos constantes. Y aún más sorprendente, se sabía que desde el origen de la Tierra, el Sol había aumentado su temperatura un 25%. Sin embargo, durante 4.000 millones de años, la temperatura de la superficie terrestre se había mantenido constante, en un nivel muy cómodo para la vida. ¿Cómo era posible?
Era el otoño de 1965. La revelación vino a mí como un relámpago. Podía ser que la vida estuviese produciendo y regulando la atmósfera, manteniéndola en una composición constante y favorable para los organismos, igual que los seres vivos son capaces de autorregularse y mantener constante su temperatura corporal y otras variables vitales. ¿Sería igual con la temperatura y salinidad de los mares y otras variables? Pero Lovelock no tenía idea de qué mecanismos orgánicos podrían estar en juego. Entonces, conoció a la bióloga Lynn Margulis, quien pudo explicar cómo las interacciones de los diferentes organismos podían dar origen a los distintos gases atmosféricos. Juntos desarrollaron la idea de la Tierra como un sistema autoorganizado. A esta hipótesis le pusieron el nombre de Gaia, la diosa griega primordial que personifica la Tierra, también conocida como Gea. Al principio, los demás científicos se reían de ellos y ni las revistas Science ni Nature quisieron publicar sus ideas. Fue Carl Sagan quien los invitó a dar a conocer su hipótesis en su revista Icarus. En la actualidad, la hipótesis de Gaia aún se discute, pero goza de mayor aceptación. Si bien la biosfera es esa capa delgada en la superficie de la Tierra y en el océano que contiene vida, Gaia incluye aún más, por lo menos 160 kilómetros hacia la estratosfera y 160 kilómetros hacia el subsuelo. El sistema conecta lo inerte con lo vivo, la meteorología y la geología con la biología y la ecología. El sistema Gaia se autorregula a través de bucles de realimentación. Por ejemplo, el ciclo de carbono. Los volcanes y los animales arrojan dióxido de carbono a la atmósfera. Esto aumentaría la temperatura global, pero es absorbido por las plantas en el ciclo de la fotosíntesis, manteniendo así una temperatura apta para la vida. Lovelock pone otro ejemplo curioso, la orina. Sucede que los animales, al procesar las proteínas, generamos nitrógeno como desecho. Podríamos expulsarlo de muchas maneras, como gas por ejemplo, pero lo que en realidad hacemos es excretarlo como líquido, lo que requiere desperdiciar valiosa agua. ¿De qué nos sirve eso? Pues en principio, de nada, excepto que la orina líquida contiene nitrógeno en forma de urea que sirve de fertilizante a las plantas, que a su vez nos proveen de oxígeno y alimento, y además consumen CO2 conectando este ciclo con el del carbono. Así, la multitud de ciclos interconectados forma un sistema que se llama Gaia. Esta idea aún desata polémica. La misma Lynn Margulis tiene algunas críticas. Entre ellas, advierte: si la Tierra se autorregula y se regenera, muchos lo tomarán como permiso para contaminar y destruir. Y puede que tengan razón. Gaia es ruda. Ha sobrevivido por miles de millones de años y seguro se recuperará de los excesos que le infligimos. Pero posiblemente eso suceda en un mundo donde el ser humano ya se ha extinguido. Si queremos seguir formando parte de Gaia, conviene ser más cuidadosos con nuestro comportamiento hacia ella. Curiosamente. Después de ver este video tan claro, complementamos citando al señor Rojas, el cual nos dice que para los esoteristas, la Tierra es un ser viviente. Y esto es bastante categórico porque le faltarían 2 estratos más para llegar a ser estrella como el Sol. Al respecto, dice lo siguiente de manera textual: la Tierra es un gran imán que se está cargando constantemente de energía solar, que acumula en los diferentes estratos, según la frecuencia ondulatoria de cada uno de sus propios elementos constitutivos. Y lo que más nos puede guiar son los metales que tienen también estas vibraciones que aumentan sucesivamente. Es un embrión en el espacio. No ha llegado todavía a la plenitud que debe lograr, porque será un sol para su sistema. Así como cada cuerpo planetario va creando una familia, así como cada quien se separa de la familia humana, engendra y organiza una familia, igualmente sucederá con los planetas a través del tiempo y del espacio. La aguja magnética indica siempre hacia el norte, lo que significa que la aguja es en sí de radiación positiva y que el norte tiene la parte receptiva del planeta. Es decir, que la parte norte del planeta es de naturaleza femenina o sencillamente magnética, y la parte sur es completamente eléctrica. No en forma absoluta porque esto no existe en ninguna parte,
es simplemente una preponderancia. La Tierra se parece por lo tanto al varón, mientras que cierto aspecto interior de la Tierra se parece a la mujer. Así que el sol interior de la Tierra es la estrella polar. Ella irradia su energía y pasa por el eje de la Tierra y hace su eclosión en la estrella del sur. El polo norte de la Tierra induce la corriente electromagnética del sur, y vemos que la aguja magnética siempre oscila hacia el norte, mientras que hay una corriente imánica que fluye del polo norte de la Tierra y va hacia el sur, y esa corriente viene de la energía emanada de la estrella polar y va hacia la cruz del sur, y nuestro planeta gira alrededor de ese eje electromagnético en su eterno movimiento. Además, es inducida hacia el oriente por el Sol. Entonces la Tierra se mueve siempre hacia el oriente. Es fácil observarlo en las tardes cuando la luna apenas semiasoma por el extremo oriente. A la media hora ya está más arriba y después aún más, etc. De modo que la Tierra está rotando de poniente a oriente por la atracción del magnetismo, de sur a norte por la atracción de la estrella polar y de norte a sur por la inclinación de la cruz magnética de la Tierra. En esa cruz magnética los rosacruces tienen el fundamento más sólido de su símbolo hierático. En el centro de la cruz brilla el sol de la espiritualidad o sol crístico. Como igualmente a la cruz del sur le sale el fluido de la corriente electromagnética de la estrella polar. El agua en sí misma no existe, es un compuesto químico, por consiguiente no tiene existencia per se. El calor tampoco tiene existencia por sí mismo, porque el calor se produce por la fricción. Si no hay fricción, no hay calor. El calor electromagnético realmente es frío, mientras que toda la materia en fricción produce calor. Por lo tanto, la electricidad que produce calor es sencillamente la fricción del movimiento. Magnetismo universal. Y así comprenderemos mejor la naturaleza esencial, bioquímica eléctrica de la Tierra. Ahí tienen ustedes una serie de aspectos que seguramente no habían pensado, y si los habían pensado, no los habían analizado, y por consiguiente son difíciles de comprender. Tenemos que repetir constantemente que la Tierra es apenas un embrión. Después de haber escuchado al señor Rojas con estos conocimientos tan profundos y que seguramente la ciencia todavía no ha podido comprender en totalidad, recordamos que el señor Heindel nos expresa que la constitución de la Tierra es un tema misterioso y difícil de investigar, hasta para los ocultistas, ya que es más fácil saber sobre el mundo del deseo y de la región del pensamiento abstracto que de este tema. Para eso se tendría que tener la primera de las grandes iniciaciones. Para el ocultista, el planeta está vivo y compenetrado por el espíritu, entendido este último como la palanca que produce los cambios en y sobre el planeta. Para el ocultista es sumamente importante la forma en cómo están colocados los elementos en la Tierra. El investigador materialista se queda en lo superficial, así como en la anatomía solo dicen dónde están los huesos. La Tierra para el ocultista es semejante a una cebolla, compuesta de estratos. El señor Heindel hace un paralelo de las capas de la Tierra como una cebolla. Pero el maestro Ragusini nos dice que las capas de la Tierra no son como una cebolla, que más bien es mejor nombrarla como siempre le han dicho los esoteristas, la serpiente de las 7 escamas. Dice textualmente: se decía que eran 7 serpientes superpuestas y que cada una tenía una categoría, más 3 puntos abstractos que representan lo cósmico de la naturaleza viviente del planeta Tierra, porque la Tierra es un ser viviente. De modo que esa esquematización tan objetiva con perfección geométrica no existe. La Tierra es sinuosa,
y ustedes pueden ver en cualquier movimiento objetivo de la Tierra la forma sinuosa. El señor Heindel nos dice que son 9 estratos y una costra central, 10 en total. Y el señor Rojas nos complementa diciendo que la Tierra es apenas un embrión en el campo de la evolución y que para llegar a ser estrella como el Sol debe llegar a poseer 12. Cada estrato es accesible con cada iniciación. Al final de las 9 iniciaciones dominan todas las capas, pero no tiene acceso a los secretos del corazón central. El número 9 es igual a la raíz del estado actual de nuestra evolución, número de Adán o de la humanidad. El número 9 está oculto en la edad de Cristo, 33. El grado 18 de la Rosacruz. Los 9 meses de gestación. Las 9 perforaciones en el cuerpo, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca y 2 orificios inferiores. Nunca hay más de 9 grados en ningún misterio menor. En este capítulo del concepto, el señor Heindel nos sigue explicando que nunca hay más de 9 grados en ningún misterio menor. La entrada al corazón central de la Tierra se obtiene con la primera de las 4 iniciaciones, y que la primera gran iniciación se aprende a conocer el secreto de la mente. Ahí se le da la clave del nuevo estado y todo el trabajo efectuado por él después de ella. Se dice que la humanidad efectuará esto en el periodo de Júpiter, aunque los estudiantes del ocultismo saben que hay seres que se han adelantado a este estado y que son denominados como adeptos. Para terminar este primer tema sobre el entendimiento de nuestro planeta como un ser vivo, continúo citando las grandiosas y sabias palabras del señor Israel Rojas. Dice textualmente: ¿qué es lo más poderoso que hay en nuestra naturaleza? El electromagnetismo, que es el movimiento eterno de los seres y de las cosas. Ustedes saben que las imágenes mentales van y vienen, nunca son estáticas sino dinámicas, mientras que el sentimiento sí es permanentemente dinámico, cuando lo hemos cultivado real y positivamente. Así que el ego tiene que dirigir aquellas imágenes, aquellos divinos sentimientos y aquella creación artística, ya sea en el mundo de la pintura, de la escultura, de la poesía o en melodías aún más profundas en la interioridad del ser humano. Y todas son energías cósmicas maravillosas de la existencia. Observen ustedes cómo el presente capítulo nos permite penetrar en el sentido de la sabiduría de la vida y cómo saber que la Madre Tierra es realmente un ser viviente que respira. Pues en el pleamar y en el bajamar hay 2 movimientos de aliento. Así como en nosotros se cumple en 72 segundos, en los océanos se cumple con mayor espacio de tiempo por la magnitud del cuerpo en que se integra la actividad de este movimiento. El bajamar y el pleamar es el aliento que aspira y expira. Todo es análogo en la naturaleza, no igual. La ley de analogía es la llave por excelencia del conocimiento científico que debemos captar, comprender y saber para ayudarnos a nosotros mismos a través del tiempo y del espacio. Hace unos 10 años descubrí que la almendra o pepa de cacao tiene la estructura molecular del cerebro, decía el señor Rojas, que cada una de aquellas semillas es realmente un bulbo del cerebro. Entonces me puse en acción y comí bastante. Las almendras, pero para darle calorías y la oxidación necesarias consumí también uva negra. El resultado fue que al día siguiente, sin exagerar, era tanta la energía que poseía física y especialmente cerebral que resultó difícil encauzarla. Esa fue la secuencia de haber asimilado este poder oculto en la naturaleza. Coman esa almendra, pero empiecen en pequeñas cantidades. Recomiendo consumir 7 pepas de cacao bien masticadas
y acompañadas con uvas pasas negras. Cenen únicamente con eso sin agregar nada más. Sigue diciendo el señor Rojas. He mencionado lo anterior para hacer resaltar la analogía entre la forma del cerebro y la estructura de la almendra de cacao. Podemos decir igualmente que la Tierra es análoga a nosotros. La Tierra tiene corrientes de vida ígnea y por eso las corrientes que se escapan y fluyen por los volcanes es debido a la presión interna de los desequilibrios psicopatológicos de la raza humana. Nosotros tenemos una corriente de energía en la sangre y en ella están todos los elementos constitutivos del mar. Mientras que en la linfa están todos los elementos constitutivos del agua dulce y todas nuestras redes nerviosas son la manifestación viviente de las raíces de árboles, increciendo y en proceso de multiplicarse. Nuestro esqueleto es sencillamente la base material y fija de la Tierra, o sea, las cordilleras. Todo es análogo a la naturaleza. Esta es la llave primordial de la sabiduría que da plenitud al hombre. El conocimiento de la analogía sí da seguridad al hombre para caminar erguido contemplando las maravillas de la naturaleza, a través de la cual se objetivan los minerales, vegetales, animales y humanos. Por ahora, hombres no muy buenos, pero están en la lucha y el trabajo para lograrlo por la experiencia y el dolor. Eso es maravilloso verdaderamente. Es un verdadero encantamiento que el señor Heindel nos permita en cada ocasión actualizar la conciencia necesaria y exteriorizar todas las posibilidades que tenemos de la vida interior en el conocimiento de las leyes eternas que rigen la naturaleza del hombre. Lo que nos enseña su obra es sencillamente un impulso para ir transitando el sentido y el contenido de la Divina Madre, que es la condensación de las energías del universo, para hacer posible la evolución conscientiva diferenciada de todos los seres a través del tiempo y el espacio. Es maravilloso saber que el fuego espiritual del cosmos arde en esa lámpara que llevamos en el centro del cerebro llamado tálamo óptico, y que recibe el poder universal saber que en el hipotálamo tenemos el primer movimiento de la sensibilidad dentro de la esfera del cerebro. Saber que en la glándula pituitaria tenemos el primer movimiento secrecional de las sustancias universales para hacer que el árbol de la vida pueda dar sus frutos, ya sea para sembrarlo en la madre que ha de llevar el nuevo ser en evolución, o bien para transmutarlo convirtiéndolo en sensibilidad y en conciencia voluntarias. Es un trabajo constante, de ahí que a los Rosacruces los llamaran los grandes alquimistas y sabios. Efectivamente, así es. Cuando ustedes leen libros de trascendencia encontrarán siempre referencia a los Rosacruces. Decir que los Rosacruces nacieron hace 100 años es una fantasía y una ingenuidad. Ellos son demasiado legendarios. Los adeptos de Lemuria estaban entregando ya a la sabiduría de las edades aquel divino conocimiento. Después vinieron los atlantes que exteriorizaron como rosa el sol, que estaba en el cenit al mediodía y al atardecer hundiéndose en las aguas, como el fuego de la vida se hunde en la sustancia madre para nacer al día siguiente. Qué prodigiosa es la idea del germen de la vida, del crecimiento, de la multiplicación. Todo hecho vida y sustancia visible para nosotros y sin embargo, inconscientes ambulamos en la tierra pensando solamente en tonterías, en debilidades y no sabemos que el infinito alienta desde el sexo hasta lo inmensurable del tiempo y el espacio. Para los Rosacruces el sol era su rosa poderosa, porque se había purificado a través de las edades de las escorias inútiles que había lanzado al espacio, creando la parte luminosa, brillante, esplendente. Ese es nuestro ego divino que debe embellecerse por la maravillosa fuerza del amor del Cristo para llegar a ser tan brillante como el sol. Pero aclaremos que el sol que nosotros vemos es una proyección de la energía todavía más sutil, más espiritual, más metafísica.
porque los gnósticos rosacruces sabían que hay 3 soles: el sol superespiritual, cuyo campo electromagnético del alma del mundo cubre los espacios infinitos; el sol espiritual que cubre el orbe del sistema solar, que es el Cristo o Logos, y que nosotros debemos aprender a coordinar en nuestro sentir y en nuestro pensar; y el fuego creativo del Espíritu Santo en ese sol visible, ardiente, ígneo, para producir la forma, la idea, la espiritualidad y el crecimiento del alma a través de las edades. En este momento nos adentraremos en el interior de nuestro planeta Tierra. Primero tengamos presente que la Tierra, según el concepto Rosacruz del Cosmos, tiene 9 estratos y una corteza central, para un total de 10 divisiones. En el desarrollo de este tema solo profundizaremos un poco en los estratos del 6º al 10º. Sexto, estrato ígneo. El señor Israel Roja Romero nos menciona lo siguiente: el 6º estrato como la capa ígnea que tiene capacidad psicosensorial, porque es el estrato crístico de la existencia de la Tierra. La glándula correspondiente en el microposopus es la glándula pituitaria, desde donde se irradia el calor vital hacia todo el organismo. El verdadero instrumento de la vitalidad es la cadena glandular, que evidentemente es psicosensorial. Mas Heindel tiene razón cuando dice que la Tierra goza cuando se entrega a sus hijos, como la vaca goza cuando amamanta a su pequeño becerro. Y así como el animal se incomoda si le arrancamos un pelo, igualmente sucede a la Tierra si se arranca una planta. Si se libera la corteza cristalizada de la Tierra, ella experimenta goce. Igualmente sentimos alivio cuando nos quitamos un callo, porque esa materia demasiado dura no está en concordancia con el estado natural de la piel. Por analogía, vamos encontrando todas aquellas maravillas de la naturaleza. El señor Heindel menciona el 6º estrato como el ígneo, como el estrato electromagnético del Cristo solar, involucrado en la Tierra. Allí realmente hay sensación, como hay sensación en todos los seres y en todas las cosas. Según el señor Rojas, esta capa corresponde al espíritu de vida y tiene su fuente y manantial para nuestra corporeidad en el tálamo óptico, y desciende a través de la glándula pituitaria para activar todas las glándulas de nuestra corporeidad. 7º, estrato reflector. Esta capa de la Tierra es el espíritu divino, es la ciencia oculta. En la ciencia oculta las llaman los 7 secretos indecibles. Allí las leyes de la naturaleza son como las fuerzas inmorales. Allí las leyes de la naturaleza son como fuerzas inmorales. Al principio esas fuerzas eran peores que ahora. A medida que la humanidad progresa moralmente, lo hace el planeta. Cuando sucede lo contrario, esas fuerzas perturban la Tierra. La lucha por ideales superiores hace a esas fuerzas menos enemigas del hombre. De tal manera que este estrato es el reflejo exacto del estado moral de la humanidad. Desde la vista oculta la mano de Dios, entre comillas, que castigó a Sodoma y Gomorra, no es mentira ni superstición. Dice el señor Max Heindel, que así como debemos dar cuenta cada uno por nuestras obras buenas o malas, asimismo debe hacerlo la comunidad. De acuerdo a lo anterior, las fuerzas naturales son los agentes de la justicia que producen inundaciones o terremotos, o por el contrario, la beneficiosa formación de aceites y carbones de varias clases. La tierra da al hombre lo que merece. Por otra parte, el maestro Rojas nos complementa que en el estrato reflector la imagen es el factor determinante de todos los cambios, donde la imagen es realmente el factor espiritual. Usa la palabra imagen para referirse a los asuntos de lo sutil.
Según el señor Rojas, esta capa corresponde al espíritu divino y tiene su fuente y manantial en el etmoides. Es un hueso que está exactamente en la raíz de la nariz y que es completamente poroso. El etmoides, como centro magnético, tiene la capacidad de protegernos por medio de la imaginación creadora. Si tenemos un problema psicológico cualquiera y somos capaces de abstraernos psíquicamente y colocarnos imaginalmente detrás del etmoides, inmediatamente quedamos aislados de toda molestia y podemos contemplar tranquilamente el panorama. Eso me consta experimentalmente. Estas son prácticas verdaderamente maravillosas, dice el señor Rojas. Octavo, estrato atómico. Este nombre de atómico es dado por los Rosacruces y denominan a esta capa como la expresión del mundo de los espíritus virginales. Según el autor, aquí parecen multiplicarse todas las cosas que están en él, aplicándose esto solo a las cosas que ya están definidas en totalidad. Dice textualmente el señor Heindel: una pieza informe de madera o piedra no tienen existencia allí, pero cualquier cosa que haya sido formada, que tenga forma o vida, queda multiplicada en este estrato en grado maravilloso. Según el señor Rojas, el octavo estrato corresponde a los espíritus virginales, que tienen la cualidad de ampliar las imágenes progresivas de seres y de cosas. Que los espíritus virginales es lo que los orientales llaman mónada, descubierta por Leibniz, y que empieza el trabajo de la evolución cubriéndose sucesivamente de vehículos para llegar a constituirse en el futuro como ser organizado y poder acumular la experiencia del cosmos como está sucediendo en nosotros. Noveno, expresión material del espíritu terrestre. Aquí el autor del concepto Rosacruz del cosmos habla muy poco y dice solamente que hay corrientes en forma de 8 que están íntimamente relacionadas con el cerebro, corazón y órganos sexuales de la raza humana. Corresponde al mundo de Dios. Luego nos complementa el señor Rojas con lo siguiente: digamos que esta es la capa de la naturaleza, que es donde está la parte moral. Sería mejor llamarla inmoral, porque una fuerza cualquiera, por ejemplo, la energía psicogenésica, toma a un individuo de poca evolución y lo destruye, pero le está dando la experiencia de la vida, que debe trabajar en el conocimiento y la utilización correcta de aquella energía. Pero si esa fuerza llega a un ser de bastante evolución, aprovecha el manantial de esa divina fuerza espiritual y cósmica para desarrollar progresivamente todas sus facultades, para fortalecer su cuerpo vital, para dirigir correctamente el mundo emocional, para encauzar el mundo mental, para alcanzar el mundo imaginal, la sensibilidad, la inteligencia, la conciencia y la superconciencia hacen que el ego esté bien agarrado al conocimiento de los vehículos y pueda utilizarlos debidamente. Si el hombre no tiene suficiente evolución espiritual, las fuerzas lo vapulean como a un barco de vela en un mar tempestuoso. El señor Rojas nos continúa diciendo: ¿pero eso es malo? No, es el principio de la evolución, es la natural y responsable actividad del logos para hacer que despierte cada quien a la conciencia de sus propias energías. Si en 1 o 20 encarnaciones nos maltratan aquellas fuerzas, alguna vez hemos de tomar las herramientas para la construcción del templo, donde se alimenta y se expresa el espíritu del logos solar, y así nuestra vida será verdaderamente maravillosa. Décimo, centro del ser del espíritu terrestre. El señor Max Heindel dice que no puede decirnos nada de él a excepción de lo siguiente. Dice textualmente: es la última simiente de todo cuanto está
en o sobre la tierra y corresponde al absoluto. Con respecto a lo anterior, el señor Rojas nos complementa que esta capa es la corriente de la energía reproductora, que parte de la glándula pituitaria, como raíz del verbo de vida, se manifiesta en el centro de Yesod, donde está el fruto que ha de darse para la simiente. Pero si no se utiliza en la simiente, debe utilizarse en el árbol de la sabiduría que está en la espina dorsal. Si las primeras corrientes pasan por el mecanismo glandular, las otras energías penetran o penetrar deben por el centro del árbol del conocimiento. El árbol de la sabiduría o del conocimiento reasciende con relación al microposopus y el árbol de la vida desciende con relación al microposopus. Pero en el cosmos no hay ni arriba ni abajo, son simples convencionalismos necesarios para nuestra inteligencia. Antes de continuar, entendamos que la palabra microposopus se refiere al ser humano. Según el glosario teosófico y la doctrina secreta, el microposopo o microprosopus viene de la voz griega que significa literalmente cara pequeña o faz menor. En su sentido metafísico más elevado, microposopo es Adam Kadmon, el hombre celeste o arquetipo. Igualmente se aplica este dicho al término microcosmo. Por otra parte, el macroposopo o macroprosopus es un término cabalístico, formado de una griega compuesta que significa vasta o grande faz. Se denomina como un título de Keter, la corona, el sefirá más elevado. Es el nombre del universo, la totalidad de aquello de lo cual el microposopo, la faz menor, es la parte y antítesis. De acuerdo a lo anterior, podemos ver entonces claramente que somos el reflejo del universo. El microcosmos es el reflejo del macrocosmos. El hombre es el reflejo del universo. Nos continúa diciendo el señor Rojas: la raíz del árbol de la vida está en la glándula pituitaria, desciende a la tiroides, después a la timo y llega al centro activo del corazón, donde se embellece según los sentimientos que el ego haya conquistado a través de su evolución. Entonces pudiéramos decir que esa divina energía se cristifica y luego es depositada para dar posibilidad de renacimiento en este mundo tridimensional a egos que deben continuar su evolución consciente. Naturalmente, este proceso opera en un ego de trascendencia, pero si es un ego primitivo quien atrae esa energía del cosmos, atrae una energía, digamos, ordinaria, haciendo posible que un ego de no mucha evolución se involucre allí para ganar su experiencia. Este es un templo maravilloso de la vida que debemos admirar verdaderamente. Ahora bien, el autor del concepto nos sigue explicando que desde el sexto estrato, el ígneo, hasta la superficie hay agujeros en diferentes lugares, y estos son los llamados cráteres volcánicos. Y entonces estos funcionan de la siguiente forma: cuando las fuerzas de la naturaleza de la séptima capa son tocadas por la moralidad de la humanidad, hacen mover al sexto estrato, el ígneo, el cual hace producir las erupciones, las cuales van encargadas de sustancias del segundo estrato, el fluídico, el cual es la contraparte del sexto. De la misma manera que el cuerpo vital, como segundo vehículo del hombre, es la contraparte del espíritu de vida, el sexto vehículo.
La lava, al salir del volcán con la atmósfera exterior, endurece la parte que no se volatiliza en el espacio. De igual manera que la sangre que fluye de una herida se coagula, resulta que esa misma lava ayuda a cerrar el camino a las partes internas de la Tierra. La mejor prueba de que la capa séptima la mueve la inmoralidad y la antiespiritualidad de la humanidad es que todos los pueblos degenerados son los que han sucumbido en esas catástrofes. Esos pueblos curiosamente han tenido muertes violentas. Dice también el señor Heindel que esos pueblos, al igual que las personas que están unidas de manera kármica, son llevadas al sitio donde deben de pagar igualmente sus consecuencias. Un ejemplo de lo anterior son las erupciones volcánicas del Vesubio. Según han identificado durante los últimos 2000 años, la frecuencia de sus erupciones han aumentado en proporción directa al crecimiento del materialismo. Teniendo en cuenta que el concepto Rosacruz en su primera edición fue publicado hace más de 100 años, con respecto a esto dice textualmente el señor Heindel: en los últimos 60 años especialmente, en los que el radio de la ciencia materialista se enganchó tanto y con creciente arrogancia y absoluto desprecio negaba todo lo espiritual, han aumentado también las erupciones volcánicas. Mientras que solo hubo 6 erupciones en los primeros 1000 años después de Cristo, las últimas 5 han tenido lugar en el periodo de 51 años, como se verá. La primera destruyó las ciudades de Herculano y Pompeya, en la que pereció Plinio el Mayor en el año 79 después de Cristo. Las otras erupciones fueron en los años 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1158, 1500, 1631, 1737, 1794, 1822, 1855, 1872, 1885, 1891 y 1906. El número total de 18 erupciones. Las 9 primeras ocurrieron en la llamada Edad Media. Durante esos 1600 años el mundo occidental fue dominado por los gentiles o idólatras o por la Iglesia romana. El resto tuvo lugar en los últimos 300 años, durante los cuales el advenimiento y el desarrollo de la ciencia moderna con sus tendencias materialistas ha borrado casi todo vestigio de la espiritualidad, especialmente en la última década del siglo XIX. Nos sigue explicando el señor Heindel que para ayudar en contra de esa influencia desmoralizante, los hermanos mayores han estado dando durante este tiempo muchas enseñanzas ocultas, de tal manera que están siempre trabajando por la humanidad y evitando que se apodere el materialismo de la humanidad. Nos aclara que el materialismo puede producir muy serias consecuencias y que quienes nieguen la espiritualidad durante mucho tiempo, resaltó lo siguiente: no podrán encontrar su equilibrio cuando descubran que exista, aunque vivan aún, pero se encuentren privados de su cuerpo denso. Asimismo, nos comenta que las pestes de la humanidad también tienen su relación con el materialismo y la falta de espiritualidad de la humanidad. Tal es el caso de la peste blanca y la tuberculosis. El señor Heindel dice que cuando un hombre muere, su cuerpo se desintegra, pero la suma total de sus fuerzas pueden encontrarse en la séptima capa de la Tierra o estrato reflector de la Tierra. Explica que es como un gran almacén en donde quedan en existencia las formas pasadas. Conociendo el tiempo de la muerte de una persona, se puede buscar en ese almacén su forma, y en el octavo estrato del atómico multiplica esa forma. Por tanto, nos comenta cómo la vida de Plinio el Mayor de tiempo de la destrucción de Pompeya, quien fuera un gran científico de su época, pudieron haberse reproducido millares de años después y han sido parcialmente la causa de la actual tendencia de los científicos materialistas. También nos explica que tarde o temprano el hombre de ciencia materialista, aunque se burle de lo que dicen los ocultistas y nombran como ideas ilusorias, es solo cuestión de tiempo para aceptar las verdades. Día por día, a medida que la ciencia adelanta, a medida que la observación de los hombres avanza,
en el conocimiento de los hechos, se prueba que el esoterismo ha tenido siempre la razón a través de las edades. Esto es maravilloso confirmarlo. Israel Rojas Romero. Muchos ejemplos pueden mencionarse, historias que para muchos podrán parecer fantásticas, dice el autor Max Heindel. Este libro es solamente para los pocos que, habiendo liberado sus mentes de las garras de la ciencia o la religión ortodoxa, están prontos para aceptarlo provisionalmente, hasta que comprueben su verdad o mentira. Con estas palabras presento a continuación las historias que nos regala el señor Heindel en el concepto Rosacruz del Cosmos, sobre enseñanzas ocultas corroboradas por la ciencia. Un hombre llamado Mesmer, quien fuera enviado por los hermanos mayores, fue ridiculizado, y cuando los científicos cambiaron el nombre de la fuerza descubierta por aquel y la llamaron hipnotismo en vez de mesmerismo, enseguida se hizo científico. Por otra parte, la señora Blavatsky, discípula de maestros orientales, dijo que la Tierra tenía un tercer movimiento, además de los dos que producen el día y la noche y las estaciones. Indicó además que el eje de la Tierra es producido por un movimiento que a su debido tiempo llevará al polo norte, a donde actualmente está el Ecuador, y más tarde lo llevará al sitio ocupado ahora por el polo sur. Lo que decía ella era conocido por los antiguos egipcios, mostrando el famoso planisferio de Dendera, que tenía inscripciones de tales revoluciones. Todas estas enseñanzas de su insuperable obra, la doctrina secreta, solo merecieron la burla y el sarcasmo. Y yo agrego que hasta la fecha muchas personas no conocen estas cosas. Otro personaje, el astrónomo Mr. Sutcliffe de Bombay, quien descubrió y demostró matemáticamente el tercer movimiento tal como lo indicaba Blavatsky, lo cual también se explica por el hecho maravilloso de encontrar plantas tropicales y fósiles en las regiones polares, pues el movimiento produciría a su tiempo periodos tropicales y glaciales en todas las partes de la Tierra, correspondientes a un cambio con respecto a la posición del Sol. Mr. Sutcliffe, al hacer público su descubrimiento, no le creyeron por ser estudiante de la doctrina secreta. Más tarde, sin embargo, un francés mecánico construyó un aparato que demostraba la amplia posibilidad de la existencia de ese movimiento. El aparato fue exhibido en la Louisiana Purchase Exhibition de Saint Louis y fue recomendado por Camilo Flammarion. La ciencia se ha acercado un poco. Según los científicos, la Tierra tiene más de 2 movimientos. Así nos lo corrobora una noticia publicada por la BBC en el año 2017, la cual confirma que la Tierra posee 5 movimientos, 2 muy conocidos y 3 desconocidos por muchos. Los 2 movimientos conocidos los enseñan desde el colegio. Ellos son la rotación o giro en torno a su propio eje, que dura exactamente 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos para ser exactos. El otro, la traslación o recorrido alrededor del Sol, que dura exactamente 365 días, más 5 horas, 45 minutos y 46 segundos. Ahora les voy a hablar sobre los 3 movimientos de la Tierra que casi no mencionan. Precesión de los equinoccios es un bamboleo cíclico en la orientación del eje de rotación de la Tierra y demora 25.780 años aproximadamente. Nutación o vibración del eje polar terrestre y dura 18 años y medio. Bamboleo de Chandler hace que la Tierra se desplace hasta un máximo de 9 metros de su posición y dura 433 días. Por otra parte, y por si fuera poco, el maestro Agostini nos complementa diciéndonos que la Tierra tiene más movimientos. Nos dice lo siguiente: la Tierra tiene 5 y más movimientos. Tiene uno de rotación sobre su eje,
uno de traslación alrededor del Sol, una inclinación norte durante 6 meses, otra sur durante 6 meses. Luego viene el aumento sucesivo de materia por el polvo meteórico. Así que la Tierra está aumentando constantemente de materia debido a que recibe el polvo meteórico que ha venido flotando de los espacios y se va uniendo al globo por su mismo movimiento que la aumenta igualmente. El señor Heindel nos sigue contando cómo más tarde le creyeron más fácilmente a otra persona que no tenía relación con el ocultismo. El editor de The Monist fue quien luego publicó una explicación y ensayo de Mr. Bessiau en términos análogos a Blavatsky y Sutcliffe, y a él sí le consideraron aceptable el descubrimiento. La teoría atómica es otro caso. Esta fue sostenida por las filosofías griegas y por último en la doctrina secreta. Dicha teoría fue descubierta en 1897 por el profesor Thomson. Mr. Sinnett, en su obra The Growth of the Soul, publicada en 1896, indicaba que habían 2 planetas más allá de la órbita de Neptuno. 10 años después, en 1906, el profesor Barnard afirmó que por medio de un reflector Lick de 36 pulgadas había descubierto dicho planeta en 1892 y había esperado 14 años para anunciar su descubrimiento. Otra historia fue la de teoría de Copérnico. Tycho Brahe rehusó aceptar la teoría de Copérnico. Bueno, y con estas historias terminamos entonces este capítulo del concepto Rosacruz del Cosmos. Espero haya sido de su agrado y la información recibida sean ustedes investigadores de la verdad, que no crean, sino más bien se convenzan y comprendan toda esta información. Termino por compartirles un poema que hice especialmente al terminar de desarrollar esta conferencia. Se titula Tierra, Madre mía. La tierra tiene vida, es sino ver el mar, por el cual respira y da vida sin dudar. Madre tierra, reflejo perfecto de la vida en mi ser, me envuelvo en tus capas, la recorro con mis vehículos, y en ellas me enseñas gratamente todo lo que necesito, para subir en la escalera, para penetrar en los sentidos. Me pintas cielos de colores, me muestras jardines florecidos, transformas todo lo que tocas, me permites vivir todas las emociones, viviendo en tu grata tierra, nazco y renazco, veo la rosa florecer en la hondura de mi alma y en tu superficie también.